El análisis situacional integral en salud. Un instrumento conocido en el ámbito del primer nivel de atención, pero que en esta ocasión queremos presentar, proponer, poner en discusión y quizás también dejar algunos elementos de reflexión sobre la aplicación de este instrumento, de esta concepción de análisis situacional integral en salud al nivel hospitalario. Comencemos por aquí. Instrumentos de la gestión en salud, hay muchísimos. Aquí para irnos un poco ubicando en lo que queremos reflexionar, he puesto 3. El ASIS, que hemos mencionado al inicio de esta presentación. También el Plan Estratégico Institucional, que también es un instrumento para la gestión en salud. Y otro que es el Plan Operativo Anual. En primer lugar, sobre el ASIS, el Análisis Situacional Integral en Salud, podemos decir de forma resumida lo siguiente para intentar caracterizarlo. ¿Qué es? Es un instrumento de diagnóstico e intervención. Se propone entonces conocer una determinada realidad, identificar aquello que en esa realidad requiere ser intervenido y formular una propuesta de intervención. ¿Para qué sirve? Pues precisamente para eso, para intervenir y ya de manera más clara para intervenir problemas, es decir, estas brechas entre el ser y el deber ser que pueden ser encontradas en una realidad. ¿Cómo se elabora? Con la participación de la población beneficiaria, característica muy importante de este instrumento, pues no se reduce únicamente a lo que el planificador o el equipo planificador eh, determine como los problemas a intervenir. Reclama y exige participación de quienes son sujetos de este proceso. ¿Dónde se aplica? En un territorio definido. La concepción que tenemos de este análisis situacional es que se corresponde con un territorio y una población. ¿Cuánto tiempo tiene de vigencia? Según la norma correspondiente aquí en el Ecuador, estos ASIS se elaboran para un periodo corto de un año. Si hablamos de un plan, si hablamos de un plan estratégico institucional como instrumento también de gestión en salud, podríamos describir en resumen lo siguiente. ¿Qué es? Es un instrumento de orientación de la gestión. Si bien, como cualquier planificación que incluye un primer momento de formulación del plan, que incluye a la vez un diagnóstico, aquí esta definición trata de diferenciar con respecto al otro instrumento el alcance que tiene. Así que este es un instrumento de orientación de la gestión. ¿Para qué sirve? Para alcanzar una situación futura. Nótese que en un o con respecto al primer instrumento, se habla de resolver un problema. Pero aquí, noten, no necesariamente se habla de un problema, pero sí de una situación que se quiere alcanzar. ¿Cómo se elabora? Con la participación de los miembros de la organización. Aquí también hay una característica que le diferencia con respecto a la CIS, pues ya no hablamos de una cierta población en un territorio, sino hablamos de personas que componen una organización. ¿Dónde se aplica? En la organización. ¿Y cuánto tiempo tiene de vigencia? Bueno, los planes estratégicos, por definición, son de largo plazo, por lo que pueden tener varios años eh, para su formulación y desarrollo. Si hablamos del plan
operativo anual podemos decir que es un instrumento para la definición de acciones. Veíamos que el plan estratégico da las orientaciones, pero el plan operativo ya eh, define, concreta cuáles deberían ser o cuáles son las acciones que se van a realizar. ¿Para qué sirve? Bueno, aquí hemos propuesto que busca atender entonces necesidades y alcanzar logros. Recordemos que los planes no son instrumentos por separado, suele concebirse como un sistema en donde hay varios instrumentos que están relacionados o vinculados entre sí y que si aquí relacionamos a un plan operativo con el plan estratégico, sobre la base de las orientaciones que indica el uno, los planes operativos comienzan a decir qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que alcanzar para que el plan estratégico como plan mayor se realice. ¿Cómo se elabora? Con la participación de los miembros. Aquí se hay una constante entre los tres instrumentos que en esta ocasión he traído para rápidamente describir, en que involucran participación. ¿Dónde se aplica? También en la organización. ¿Y cuánto tiempo tiene de vigencia? Bueno, por definición, si es plan operativo anual, también es un periodo corto de un año. Llegado entonces a este punto, notamos una diferencia importante que la hemos definido así, que en el caso del instrumento de gestión llamado ASIS o Análisis Situacional Integral de Salud, la población tiene una participación activa, debe tenerla. De ahí que podemos decir que es sujeto mismo del proceso de planificación. Los otros instrumentos que hemos mencionado, por supuesto que también dentro de las instituciones de salud, lo que se planifica está orientado para que las personas usuarias externas de los servicios puedan verse beneficiadas de lo que este plan para estas instituciones permita realizar. Sin embargo, no tienen, por lo general, una participación activa, no adquieren este carácter de ser sujetos del proceso y más bien se mantienen como separados, como diferentes del proceso de planificación, a pesar de que es para ellos quienes, para los que se planifica, de ahí que podemos también decir que la población es objeto del proceso de planificación en estos dos instrumentos. Estas diferencias que hemos señalado entre estos instrumentos nos vuelve a hacer mirar entonces a la CIS como un instrumento de planificación, como los otros también lo son, pero que la participación tiene un carácter diferente y donde entre algunos de los propósitos de este análisis situacional y de las intervenciones derivadas se busca reorientar servicios. Aquí hay un resumen de a grandes rasgos, los momentos que están definiendo la elaboración de la CIS y está en primer lugar el diagnóstico situacional que sirve como base para el análisis e identificación de problemas. Habíamos dicho que es lo que busca, a lo que busca responder el ASIS, a los problemas. Y, por supuesto, hay un momento de planteamiento de las soluciones basado en ese conocimiento del problema, en su análisis, que permite identificar las causas del problema para orientar las mejores posibles soluciones. Entonces, hemos brevemente descrito tres instrumentos para quizás matizar mejor, contrastar un poco mejor con el carácter que tiene este ASIS como instrumento también de gestión en salud. Reafirmamos que en él se manifiestan y se pueden realizar estos tres conceptos importantes que son el de planificar, la gestión en salud, de incorporar y fomentar la participación y una participación en donde los beneficiarios
son parte de este proceso y actores claves en la determinación de su estado de salud, y que este ASIS está también poderosamente vinculado a este concepto de la reorientación. Rápidamente podemos decir que esta reorientación busca cambiar el enfoque desde lo eminentemente curativo hacia lo integral, hacia la atención integral que incorpora la promoción, la prevención, la recuperación, la rehabilitación e incluso los cuidados paliativos. Pero surge una pregunta: ¿esto es válido para un hospital? En un hospital no es difícil entender, y es algo común, el uso de instrumentos como los que también habíamos mencionado al inicio, planes estratégicos y planes operativos, con esas características que habíamos señalado al comienzo. Pero este otro instrumento de gestión, el ASIS, con estas características que hemos señalado, nos pone un poco en esta pregunta. ¿Es válido? ¿Es aplicable? ¿Puede llevarse también al nivel hospitalario este tipo de planificación, donde la participación y las personas sujetos de esa participación eh, tienen un carácter diferente al de las otras planificaciones? En el Ecuador, con respecto al primer nivel, existe norma. De ahí que la estructura, las finalidades, los momentos para la elaboración del análisis situacional de la CIS y llegar a tener un instrumento para intervenir en la realidad está normado, existe, así que hay un referente común para que se pueda aplicar esta herramienta. Pero tenemos un problema, y es que, al menos aquí en el Ecuador, no existe una norma, no existe un referente común, oficial, para poder trasladar y aplicar este entendimiento de la CIS como instrumento de gestión en el nivel hospitalario y que pueda permitir, fomentar, facilitar la realización de estas tres cosas que habíamos mencionado: la planificación, la reorientación y la participación en el nivel hospitalario. Pero, sin embargo, al no existir norma al día de hoy, sí existen experiencias, sí existen propuestas que tienen diferencias, e incluso no solamente aquí en el Ecuador, sino también existen documentos, propuestas o experiencias de realización de estos análisis situacionales integrales en el nivel hospitalario en otros países. Mirando estos documentos, estas experiencias, eh, se ve que es común el uso de estas siglas que añaden el HO para identificar que es un instrumento de análisis situacional integral de salud, pero aplicado al nivel hospitalario. Aquí tenemos una definición de lo que sería este ASIS hospitalario, según la fuente que se puede observar ahí, que nos dice pues que el análisis situacional de salud es una herramienta que, a partir de la identificación y análisis de los determinantes y condicionantes de la salud en sus múltiples dimensiones, potencia aquellos que tienen un carácter positivo y propone intervenciones para eliminar o disminuir los negativos, con la finalidad de contribuir a la toma racional de decisiones para la satisfacción de las necesidades de salud de la población con un máximo de equidad, eficiencia y participación. Quiero insistir, esta definición es propuesta por ciertos autores para lo que podría ser este ASIS hospitalario. Voy a resaltar dos partes de esta definición. La primera, que señala
que es un análisis de determinantes y condicionantes de la salud, y la otra que este ASIS debe servir para la satisfacción de necesidades de la salud con un máximo también de participación social. Es decir, esta propuesta de definición ya genera por sí misma un reto para los hospitales. El poder no solamente enfocarse en uno de los determinantes, que podría ser el biológico, en las características eminentemente biológicas del problema de salud de las personas que acuden al hospital, sino que también pueda tomar en consideración eh, otros determinantes, recordemos, o partamos de la primerísima eh, identificación de determinantes que hiciera Lalonde en los años 70 del siglo pasado, siendo estos los cuatro clásicos determinantes: la biología humana, el ambiente o el entorno, los estilos de vida y los servicios médicos o el sistema sanitario. Pero también la segunda parte resaltada habla de participación social en este análisis situacional. Siguiendo o tomando como referencia el documento citado, eh, vemos que esta propuesta estructura también en 11 ejes el desarrollo o elaboración de este análisis situacional, en donde los 8 primeros elementos que ahí hemos señalado están enmarcados eminentemente en lo que es el diagnóstico situacional. Los dos siguientes, el 9 y el 10, representan el ámbito del análisis de de aquella información que se ha logrado obtener como parte del diagnóstico y que permite la identificación de problemas y la priorización se entiende para la intervención. El último eje, número 11, pues le hemos denominado es el de las soluciones porque lleva a la elaboración de un plan de medidas tomando todo lo anterior. Aquí vamos a hacer una pequeña relación y comparación con la estructura que tiene el análisis situacional integral de salud para el primer nivel, que está, en el caso del Ecuador, establecido, normado a través de un documento y que en ese caso se identifican 5 fases y la primera, como vemos, es la producción del diagnóstico situacional. Se equipara pues con la propuesta para el ASIS hospitalario, que tiene 8 puntos, pero que acá se resume en la primera fase indicando que es la producción. Si bien cuando miramos el documento de la ASIS para el primer nivel, eh, gran parte de él es la que contiene el desarrollo de cuáles son los bloques temáticos de ese diagnóstico, que abordan no solamente el ámbito puramente sanitario con respecto a información de morbilidad, mortalidad de la población, sino también abarca otros ámbitos socioeconómicos para entender precisamente qué es lo que pasa en una población y llegar a ese diagnóstico. Entonces, la primera fase de lo que está normado en el ASIS para el primer nivel se corresponde con lo que hemos ya señalado en estos 8 primeros ejes temáticos de la propuesta de ASIS hospitalario. Luego, vemos que relacionando dentro de la tercera fase de la ASIS para el primer nivel, aparece la priorización del problema, que se equipara con los puntos 9 y 10 de la propuesta para el ASIS hospitalario. Bastante claro, entonces, que hay una relación directa entre estas propuestas.
Y asimismo vemos que parte de la tercera fase, de la cuarta fase de la propuesta de ASIS para el primer nivel, se relaciona con el eje número 11 de la propuesta para el ASIS hospitalario. Porque ya se habla de un plan sobre la base de todo el diagnóstico, de la identificación del problema, se propone que debe haber entonces el plan que lleve a las acciones para resolver los problemas. Pero nos quedan algunos elementos de la fase 2, 3 y 5 que no hay una correspondencia plena con la propuesta del ASIS hospitalario. En este punto quiero señalar que en este mismo video están los enlaces para poder descargar los documentos a los que estoy haciendo mención y que usted mismo pueda hacer su análisis y comparación de lo que estamos mencionando. Y resulta importante y llamativo ver que ciertos momentos de las fases del plan, de la CIS a primer nivel, no tengan esta correspondencia con el ASIS hospitalario, sobre todo en el caso de la segunda fase de conformar un comité local de salud. Pues bien, como veremos más adelante, es necesario también entender que el primer y el segundo nivel tienen sus diferencias, tienen sus particularidades, de ahí que hablar de un ASIS hospitalario no tampoco puede significar el traslado simple de todo lo que está concebido y estructurado para el primer nivel al nivel hospitalario. No es tampoco eso adecuado. Pero sí lo que estamos tratando de entender es el cómo llevar los fundamentos, eh, la esencia, los principios de ese análisis situacional al ámbito hospitalario. Mirando un poquito más algunas cosas, sobre todo de los dos últimos momentos de la propuesta ASIS hospitalario, vemos que en el análisis está contenido esto de la identificación de problemas, la priorización, pero también el análisis. Cosa que es muy importante si hablamos de la propuesta de ASIS para primer nivel. El análisis es sumamente importante porque ese análisis puede definir las posibles soluciones que puedan ser realizadas, que sean realizables para la intervención y solución de los problemas. Y también vemos que en ese ámbito, ese momento que hemos definido como las soluciones, que es la elaboración del plan de medidas, también está implícito el que haya un seguimiento, que haya una evaluación también de este plan basado en el análisis situacional que se haya generado. Una cosa interesante es que en este análisis, la propuesta que estamos utilizando ahorita como base para esta reflexión, señala que los participantes pueden ser los líderes de este hospital o, o sea, también podrían estar o también deberían estar representantes de pacientes. Aquí surge algo muy interesante, ¿no? Que puedan estar participando quienes integran al hospital y quienes utilizan los servicios del hospital. Bueno, por el lado de las soluciones, también vemos una similitud con la propuesta de la CISA en primer nivel, en que la duración también se propone que sea para un año. Y vemos algo también interesante, insisto, lo podrán ver en los documentos que van añadidos a esta presentación. Hay un modelo del plan de medidas que tiene una estructura similar a la que se propone en el ASIS para el primer nivel, en el que podemos esquematizar en este cuadro
eh, con cada una de sus columnas, cuáles son los problemas, la solución, actividades, recursos. Es decir, aquí sí adopta una técnica para organizar la información similar a la de la CIS de primer nivel. Surge en este punto también algo interesante. Y quiero hacer sobre todo esta reflexión en torno a un componente, al de la participación. Y es que si bien esta propuesta de asilo hospitalario eh, tiene grandes similitudes en su estructura y en la concepción con el ASIS normado para el primer nivel, eh, aquí salta una diferencia muy, pero muy importante en cuanto a la participación. Tanto así que el alcance de esta participación puede generar dos propuestas eh, notoriamente diferentes del ASIS hospitalario. Por un lado, una que le caracterice como un instrumento de participación interna y externa, es decir, donde líderes de hospitales deban ser partícipes del proceso de análisis y de planificación, pero que también los usuarios externos, aquellos que son los que se benefician de los servicios y de la actividad dentro del hospital, puedan también tener participación en el proceso de planificación y ejecución y evaluación de lo que se realiza, de lo que ocurre dentro del hospital. O puede ser únicamente un instrumento que finalmente solo vea a los que componen la organización, el hospital, y limitarse a la participación interna. Si recordamos lo que decíamos al inicio del video, cuando presentamos tres instrumentos de gestión, el ASIS y el plan estratégico con el plan operativo, recordarán, veíamos que el plan operativo y el plan estratégico los caracterizamos como instrumentos donde la población, si bien se planifica para ella, pero no son partícipes activos de este proceso. Y caracterizamos a la CIS como un instrumento que sí debe incorporar esa participación activa, dándole a los usuarios ese carácter de sujetos del proceso de planificación. Entonces vean cómo, a pesar de tener una propuesta de ASIS hospitalario, nos pone en esta misma disyuntiva, ¿no? Que finalmente termine siendo, al igual que una planificación estratégica, un documento o instrumento de participación interna, o que pueda llegar a ser un instrumento de participación también de las personas que son sujetos de la atención. Aquí les presento eh, la primera página de algunos documentos que abordan el tema, que proponen o describen experiencias de realización de diagnósticos situacionales en el marco de este ASIS, incluso aquí en el Ecuador y de años recientes. Los documentos también estarán disponibles en los enlaces que van con este video para que lo pueda conocer, leer y crearse un mejor criterio de lo que estamos presentando. Así también de propuestas de otros países, ¿sí?, que hablan de un análisis situacional de salud a nivel hospitalario. Y la última imagen es el documento que hemos para esta presentación tomado como una referencia de esta estructura de análisis situacional que guarda relaciones pero diferencias con la propuesta para el primer nivel. Así que, como decíamos en algún momento, no está normado, pero existe experiencia, existen propuestas de lo que debería ser. Claro que nos pone aquí también en la discusión y la reflexión de que esto, al no ser quizás una práctica común, eh, nos pone a pensar en cuántas y cuáles son las dificultades a sortear si es que queremos hacer que los hospitales puedan implementar o aplicar
prácticas que incluso pueden llegar a ser catalogadas como extrañas desde la experiencia actual y desde las eh, concepciones que se tienen del hospital. Aquí vamos a hacer mención a un interesante cuestionamiento a esto del ASIS hospitalario. El documento también lo dejo ahí en un enlace para que lo pueda leer y reflexionar. Y es este que, bueno, una partecita que se presenta aquí es de ese documento, realmente un documento corto, una sola página, es la opinión de un profesional sobre si se debe hablar o no de un análisis situacional de salud a nivel hospitalario. Haré mención a dos o tres cosas reflexionando sobre lo que el autor nos menciona en esta carta al editor. La primera es con respecto a a dos preguntas que hace aquí el autor sobre población y territorio. Arranca primero citando una definición de este ASIS hospitalario para luego plantearse algunas preguntas y cuestionar esta, esta definición de ASIS. Y con respecto a estas dos primeras cuestiones, población y territorio, podemos decir que las preguntas tienen argumentos razonables, pues dependiendo del tipo de hospital, la identificación de una población vinculada a un territorio podría depender de algún caso concreto que se analice, pero a priori el alcance poblacional de un hospital no se corresponde con límites geográficos y la población contenida dentro de esos límites. Esto representaría una incompatibilidad de la participación comunitaria como es entendida y aplicada en el primer nivel de atención. Según esta posición, los usuarios externos solo tienen un rol pasivo frente a la determinación de la oferta, en una suerte de relación de agencia masiva. Sin embargo, y es aquí donde quiero poner un punto a discutir y a reflexionar, existen poblaciones identificables y constantes en su calidad de usuarios, capaces de al menos representar a otros e incluso de retroalimentar la gestión hospitalaria. Por decir, comités de usuarios o al menos clubes de usuarios constituyen espacios y gérmenes de participación que posibilitan la generación de sujetos activos en el manejo e incluso la determinación de su proceso salud-enfermedad. Pero también hay dos preguntas eh, interesantes más adelante en el artículo y una de ellas es sobre si existen determinantes de salud en el hospital. El autor tajantemente señala que no, pero pongo también aquí a la reflexión. Y es que los determinantes sociales están en las personas que acuden al hospital. Y negar aquello reduce la intervención hospitalaria al ámbito de lo biológico, pues, por poner un ejemplo, las lesiones de violencia intrafamiliar exigen al hospital modelar su intervención para no solo tratar las lesiones físicas, sino además ser capaz de articularse con servicios y actores institucionales competentes que asuman el abordaje de otros determinantes. Además, los datos generados en las atenciones deberían servir para describir la realidad de usuarios, de los usuarios y de las poblaciones identificadas en su atención. Es decir, deben servir como insumos para la creación de política que dé marco a la intervención de de otros sectores que contribuyan a crear condiciones de fomento, de protección y recuperación de salud de la población, incluida aquella población no atendida por el hospital. Visto así, el hospital no solo que es parte de uno de los determinantes de la salud, el sistema sanitario, recordemos, según la propuesta original de la LONDE, sino que también encierra el potencial de interactuar con otros determinantes. En todo caso,
Dejo ahí el documento para que también lo lea, forme usted un criterio, y es una discusión que no está acabada. El que se pueda aplicar, trasladar, adecuar un instrumento como el análisis situacional de salud al nivel hospitalario, eh, pero no como una mera, como un ejercicio curioso de que pueda hacerse esa aplicación, sino que fortalezca esta noción de que la atención primaria de salud debe ser función central del sistema de salud, que la atención primaria no es una actividad en particular concreta o que mucho menos es algo que solamente puede ocurrir en el primer nivel, sino que es una estrategia que cruza a todos los niveles dentro del sistema de salud. Entonces, en ese espíritu, proponer, hablar, discutir sobre análisis situacionales de la salud a nivel hospitalario adquiere un sentido. Bien, eh, insisto por favor, los documentos que están ahí para que usted lo lea merecen ser leídos para poder abonar y poder eh, crear cada vez un mejor criterio frente a este interesante tema del análisis situacional de salud trasladado al nivel hospitalario.